Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Hay una cifra que, está dando mucho que hablar últimamente en España. Los concursos de acreedores. Se han disparado, en la primera mitad de 2025. Unos niveles que no veíamos en más de una década. Estamos hablando de 3.101 procedimientos solo entre enero y junio. Sí, es un 3,4% más que el año pasado. Hay que irse hasta 2014 para ver algo parecido. Exacto. Así que, la idea hoy es intentar entender un poco qué hay detrás de este aumento, qué factores lo explican, ¿no? Pues sí, vamos a intentar desgranarlo. Vale, pues lo primero que señalan muchos análisis es una coincidencia, bastante clara, diría yo. Este aumento de los concursos parece que va muy de la mano con el fin de las ayudas aquellas de la pandemia. Esas medidas extraordinarias que se pusieron en marcha y que, ahora se están retirando poco a poco. Claro, las ayudas COVID. Y dentro de esas ayudas hay una que parece clave, la moratoria contable. ¿Nos explicas un poco qué era exactamente? Sí, claro. La moratoria contable, fue una medida bastante técnica pero con mucho impacto. Básicamente, permitía a las empresas no contar las pérdidas de 2020 y 2021 para una cosa muy concreta: determinar si estaban en causa de disolución. ¿Y eso qué significa en la práctica? Pues significa que si una empresa, por culpa de la pandemia, perdía tanto dinero que su patrimonio neto bajaba por debajo de la mitad de su capital social, que es la señal del arma legal para disolverla o recapitalizarla, pues con la moratoria esa obligación quedaba en suspenso. O sea que evitaba quiebras técnicas, digamos. Exacto. Fixaba un respiro contable para no tener que cerrar o buscar dinero urgentemente en un momento malísimo. Lo interesante o lo complicado es que esto no fue solo para 2020 y 2021, se fue alargando. Hubo una prórroga en junio de 2022 que se justificó por la guerra de Ucrania y sus efectos económicos. Recuerdo, sí. Y luego otra, en mayo de este año, 2025, que se vinculó a la llamada guerra arancelaria. Así que estas prórrogas sucesivas funcionaron como un dique, frenaron quiebras que seguramente habrían llegado antes. Claro. Un balón de oxígeno que se fue inflando. Eso es. Pero también, visto ahora, quizá pospuso decisiones inevitables para algunas. Y esa conexión entre la moratoria y las quiebras se ve muy bien si miras los números año a año, ¿verdad? En 2019, antes de todo esto, unos 4.000 concursos. Más o menos, sí, 4.013. Llega 2020, empieza la moratoria y bajan un poco. 3.788. En 2021 ya suben algo, a 4.705. ¿Pero el salto? El salto es en 2022. Ahí está. Justo cuando no se sabía si se prorrogaba o no por primera vez. ¡Pum! 6.034 concursos. Se dispara. Sí, la incertidumbre ya tuvo un efecto. Y en 2024 pasó algo parecido, ¿no? Con las dudas sobre la segunda prórroga. Y, ojo, si comparamos estos 6 primeros meses de 2025 con el mismo periodo de 2019, antes de todo, el aumento es del 31%. Es un salto muy, muy importante. Un 31% es muchísimo. Desde luego. Y es clave entender dónde estamos ahora con la moratoria. Porque hubo un poco de confusión. Se llegó a decir que duraría hasta finales de 2026, pero al final no. Acaba en diciembre de 2025. Este diciembre. Ah, vale. O sea que el final está ya a la vuelta de la esquina. Exacto. Y la interpretación general es que esta vez sí, que ya no habrá más prórrogas, se ven como los últimos coletazos de esta medida tan excepcional. El mensaje es: se acabó la red de seguridad contable. ¿Y la consecuencia directa de eso? Pues que muchas empresas que quizás aguantaban un poco artificialmente gracias a esto, ahora tienen que mirar sus números de verdad. Y ante la certeza de que el colchón desaparece en unos meses, algunas están diciendo: mejor entrar en concurso ahora y no esperar al último momento. Un sinceramiento forzado por el calendario, entonces. Podría decirse así, sí. Un reconocimiento de que sin ese apoyo extra, la cosa no da para más. Entendido. Se acaba la ayuda y aflora la realidad. Pero aquí entra otra visión, ¿no? Que también se comenta en los análisis. Una visión un poco más crítica con las propias ayudas. Plantean si esta red de seguridad, a la larga, no habrá sido incluso perjudicial para algunas. Sí, es un debate importante. La crítica va por la línea de que, al sentirse protegidas por la moratoria y otras ayudas, algunas empresas pudieron caer en una especie de complacencia,
Dejar para mañana decisiones duras pero necesarias. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues a ver, se habla de empresas que no han hecho los deberes, que no han ajustado plantilla donde quizás hacía falta, o que no han repensado su modelo de negocio para el mundo post-pandemia, que es muy diferente. Reestructuraciones internas, básicamente. Eso es. O renegociar deudas con los bancos, o buscar capital nuevo, o hacer operaciones societarias para sanear el balance. Ampliaciones de capital, reducciones, cosas que requieren tomar el toro por los cuernos. Decisiones complicadas. Muy complicadas. Y si no tienes la presión legal inmediata de la quiebra, pues quizás tiendes a ir tirando. Y esto nos lleva al riesgo de las empresas zombies. Ajá. Compañías que en un mercado normal no sobrevivirían, pero que aguantan artificialmente con estas ayudas. Y eso, según esta visión, puede ser malo para todos porque consumen recursos que podrían ir a empresas más sanas o a nuevos proyectos. Y ahora, al quitar la moratoria, simplemente se destapa esa inviabilidad que estaba latente. Esa es la idea, sí. Claro, tiene lógica. Pero supongo que no todo se puede achacar a la moratoria y sus efectos, ¿no? Hay otras voces que ponen el foco en el panorama general. Efectivamente. Insisten en que este récord de concursos se debe sobre todo a que el mar de fondo económico sigue muy revuelto y que muchas empresas estaban ya muy tocadas. Sí, esa es la otra gran explicación. Que muchas empresas sobrevivieron estos años a base de ayudas, sí, pero sin mejorar realmente su negocio, sus cuentas o su deuda. ¿Y ahora, sin esas ayudas? Pues caen. Exacto. Para ellas, el fin de la moratoria es solo la puntilla. El empujón final a una situación que ya era insostenible por otros motivos. ¿Y cuáles son esos otros motivos? Esas presiones económicas. Pues a ver, si conectamos con la economía de los últimos años, las presiones han sido brutales y constantes. Primero, el aumento de costes. Ha sido tremendo. Piensa en la energía. La crisis energética fue terrible para muchas industrias. Terrible. Gas, electricidad por las nubes. Luego, la crisis de componentes. Los problemas en las cadenas de suministro. Cierto, que afectó a todo, desde coches hasta móviles. Exacto. Producir cualquier cosa se volvió mucho más caro. Y prestar servicios también, por los costes indirectos. Y en España, además, factores propios, ¿no? Sí. Aquí se suman, por ejemplo, los altibajos del consumo. La inflación ha hecho mella en el bolsillo de la gente. El poder adquisitivo. Claro. Y por otro lado, los costes laborales han subido. Se menciona la subida del salario mínimo, el SMI, y también, según algunas fuentes, mayores costes de despido tras las últimas reformas. Vale, o sea, una tormenta perfecta. Costes de todo tipo por las nubes y a veces la demanda que no acompaña, más costes laborales. Pues sí, una combinación muy difícil de gestionar para muchas empresas, sobre todo las más pequeñas o las que ya venían con problemas. ¿El resultado? Pues caída de ingresos en algunos casos, márgenes de beneficio que se estrechan muchísimo para casi todas, y al final un empeoramiento financiero que para muchas, que ya estaban tocadas por la COVID, se ha vuelto insostenible. Simplemente no salen las cuentas. Entendido. Y mirando hacia adelante, ¿qué dicen las fuentes? ¿Se ve luz al final del túnel o...? La sensación que transmiten no es muy optimista, ¿verdad? Parece que sigue habiendo mucha incertidumbre. Pues sí, la verdad es que el horizonte sigue complicado. Se habla de varios factores de riesgo. Por un lado, la incertidumbre internacional. ¿Qué va a pasar con la política comercial de Estados Unidos, por ejemplo, si vuelven los aranceles a lo grande? Lo de Trump, claro. Eso genera nerviosismo, sobre todo para las empresas que exportan. Y luego, a nivel interno, se percibe cierta inestabilidad política en España, que aunque sea más una percepción, puede frenar inversiones, dificultar la planificación. Entiendo. Y toda esta mezcla, según los expertos, puede ser un caldo de cultivo para que sigan aumentando las insolvencias. O sea que no hemos tocado techo aún. El pronóstico dominante es que 2025 va a cerrar en récord de concursos, sí. Y que en 2026, ya sin moratoria ninguna, la cosa podría incluso empeorar. Vaya panorama. Esto plantea una pregunta importante sobre la resiliencia real del tejido empresarial español sin estas ayudas extraordinarias. Entonces, si intentamos poner un poco de orden en todo esto, ¿qué nos queda? Tenemos, por un lado, el fin de las ayudas, sobre todo la moratoria, que está sacando a la luz problemas. Sí. Por otro lado, el debate de si esas ayudas, al durar tanto, quizás adormecieron a algunas empresas, las famosas zombies. Ajá. Y luego, como telón de fondo, una situación económica que sigue siendo dura. Costes altos, consumo inestable, costes laborales.
y mucha incertidumbre. Exacto. Yo creo que la visión más completa es esa, una confluencia de factores. Es el final de unas medidas de soporte muy excepcionales, chocando con unos desafíos económicos que siguen ahí, que son persistentes. No es una sola causa, sino la mezcla. Eso es. La interacción de todo esto es lo que nos da estas cifras récord. Y esta interacción tan compleja nos deja pensando, ¿no? Sí, nos deja con una reflexión final, creo yo. Una pregunta que va un poco más allá de los números del día. A ver, cuando vemos esta oleada de concursos, ¿qué estamos viendo realmente? ¿Es una especie de depuración necesaria del mercado? Un proceso doloroso, sí, pero que limpia el tejido de empresas que ya no eran viables y permite que los recursos vayan a otros sitios más productivos? La visión, digamos, más darwinista. Podríamos llamarla así. ¿O es más bien un síntoma preocupante? Una señal de que hay problemas estructurales más hondos en nuestra economía. Problemas de productividad, de competitividad, de capacidad de adaptación, que hacen que muchas empresas no aguanten en cuanto sopla un poco el viento en contra, y que podrían dificultar la recuperación y el futuro. Una pregunta clave, sin duda. ¿Si es limpieza o es síntoma de algo más profundo? Ahí queda la reflexión. Pues sí. Una pregunta fundamental para entender la salud real de nuestras empresas, más allá de la foto fija del momento. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.